Hoy, en el aniversario número 128 de la fundación de nuestro pueblo, de Chañar Ladeado. Realmente una jornada maravillosa, de felicidad. Es el cumpleaños de nuestro querido pueblo, lugar que nos ha visto nacer, donde estamos desarrollando nuestras actividades, donde hemos formado nuestra familia, todos, y donde nos sentimos orgullosos de estar permanentemente bregando y luchando para tener una mejor calidad de vida, para tener una mejor comunidad desde nuestros espacios de trabajo cada uno. Chañar Ladeado, fundado un 29 de noviembre de 1891 por la iniciativa de Juan Godeken, que era un colonizador alemán que se afincó en Rosario y que inició su actividad de colonizar toda esta zona de la provincia de Santa Fe, que todavía eran terrenos fiscales. Hizo una importante compra de dos suertes, como se llamaban en aquella época, que eran dos franjas extensas de campo divididas en porciones de 100 cuadras cada una. Compró dos fracciones, se la compró la sucesión de José Cortés Funes, que eran los descendientes del deán Funes de la provincia de Córdoba. Esto que estamos en donde estamos nosotros ahora era parte de una merced que el fundador de Córdoba, Jerónimo Luis de Cabrera, le había entregado a sus herederos, a sus lugartenientes más importantes, y fue con el paso de los años, de los siglos podríamos decir también, dividiéndose y fue heredándose. Bueno, los herederos del deán Funes tuvieron la posibilidad de heredar toda esta suerte desde acá hasta la provincia de Córdoba, y de esa manera en alguna oportunidad, 1888, 1889, salió a la venta y fue Juan Godeken el que compró esto. ¿Por qué? Porque hasta 1888 nuestra zona, donde nosotros estamos ahora, pertenecía a la provincia de Córdoba, en un pleito que tenían el gobierno de Santa Fe y el gobierno de Córdoba sobre el trazo de la frontera, del empeine, donde estamos nosotros. Y ese empeine en un momento se cortaba y bajaba. A raíz de eso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación toma una decisión en la cual reconoce las pretensiones santafesinas sobre los límites, y de esa manera nosotros, con el trazo de la línea recta, entramos a ser parte de la provincia de Santa Fe. No estábamos todavía como comunidad, pero estos territorios pasaron a ser parte de la provincia de Santa Fe. Entonces, las dos suertes que había comprado Juan Godeken, que en el plano figuran así, en esta condición, ¿no es cierto? Dos suertes de 100 cuadras repartidas en 100 cuadras, eran dos iguales. Bueno, una quedó en la provincia de Córdoba totalmente, que es donde está ahora Corral de Bustos, la italiana. Y la otra, que es la nuestra, donde está Chañar, acá arriba, queda partida en un momento, en una parte, y entonces hay un segmento de esta suerte que corresponde a Córdoba y el otro queda correspondiente para Santa Fe. A partir de allí, el gobierno de la provincia de Santa Fe sanciona una ley para que aquellos que querían colonizar y comprar terrenos para colonizar, para hacer asentamientos urbanos, estaban exentos del pago de impuestos a la provincia de Santa Fe. Por esa razón, Juan Godeken, que era colonizador, con una gran visión, compró estas dos suertes a una cantidad de dinero X a los sucesores de José Cortés Funes en la provincia de Córdoba, frente a un escribano, y comienza con el loteo y la venta de los terrenos a los colonos, a los inmigrantes que ya estaban asentados en la Argentina, estaban en la zona de Timbúes, estaban en la zona de Bustinza, y también fueron un poco convocados por Godeken para que vinieran a conocer estos lugares, a ver si les interesaba comprar. En el museo tenemos un hermoso cuadro donde está el afiche que se ponía en las estaciones de tren, en donde se ofrecía en italiano y en español las bondades de estos terrenos
para la compra de los mismos por parte de los primeros colonos italianos, piamonteses, que eran agricultores, contadinos, eran agricultores y que venían con su tradición de la agricultura desde el norte de Italia, de la zona del Piamonte, la primera etapa fuerte de inmigración que tuvo la Argentina y que tuvo nuestra región entre 1860 y 1890, la más fuerte de todas, que permitió el desarrollo de la colonización agrícola de todo el territorio santafesino y la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos también, con la llegada también en Entre Ríos de los colonos rusos que venían huyendo del imperio zarista y eran de origen judío. Bueno, muchos de estos colonos que llegaron a la Argentina se afincaban en Santa Teresa, Totoras. Allí estaban arrendando campos, alquilando, juntándose entre familias, porque se iban atrayendo a través de familia. Venía el hermano, después venía el otro hermano, después traía su familia, después se encontraban con el vecino, se casaban entre ellos, formaban la familia y traían más. Bueno, muchas de esas familias finalmente vinieron a Chañar y fíjense ustedes que en 1890, en el mes de septiembre, el primer contrato de venta de un terreno, que son los terrenos donde está ahora la estación de servicio Shell, la planta de cereales de Mazzotti, el Club Chañarense, esas primeras 100 cuadras fueron compradas por José Bertero. Fue el primer contrato de compra que hizo Juan Godeken con José Bertero, Barba Pin o Pin Bertero, que era el patriarca de la familia que había llegado a la Argentina y estaban en Santa Teresa Totoras. Fue el primer espacio de terreno que compró y también correspondía a la parte donde está ahora la planta cerealera de Ferrero. O sea, todo ese terreno hasta la estación, bueno, lo había comprado Pin Bertero, que fue el papá de Mariot, de Juan María Bertero. Paralelamente ya estaba trazado en los planos el pueblo. Y fue José Estrumía, un herrero que vivía en Santa Teresa Totoras, quien compra una cuadra completa en Chañar. Fue la primera cuadra urbana que compra Estrumía a Juan Godeken. Fue simultáneo eso, así que fueron los dos primeros que llegaron a Chañar y después se hizo una sucesión de compras y de arrendamientos y de compras de campos y así se fue manejando todo. Fíjense que yo les dije que Chañar se funda, entre comillas, el 29 de noviembre del 91, pero el primer campo se vende en septiembre del 90, porque hay una falla en esa fecha de fundación de Chañar, que siempre la hemos dicho, que es una teoría que manejamos cuando hicimos la historia de Chañar y que seguimos investigando, en donde yo estoy convencido de que fue un pensamiento tradicional, un pensamiento expresado en italiano entre los primeros fundadores, los primeros colonos, las primeras familias que llegaron acá, que cuando hubo que definir la fecha de la fundación de Chañar, se pensó en septiembre del 91 y no se tuvo en cuenta noviembre del 91 y no se tuvo en cuenta septiembre del 90, que fue cuando se hizo la primera compra, porque en el museo tenemos un documento en donde el jefe político del departamento Caseros nombra a Santos Acuña como comisario y teniente juez de la colonia Chañar Ladeado precisamente en 1890. Quiere decir que en el momento que se hace la primera compra y la primera escritura del terreno urbano y del campo, y ya empiezan a acercarse las distintas familias que después se afincaron en Chañar, el jefe político del departamento nombra a Santos Acuña como comisario y teniente juez para empezar a tener un puesto de autoridad en esta zona debido a la cantidad de gente que ya estaba llegando a comprar. La fecha noviembre del 91, nosotros decimos siempre que es una fecha utópica, que se habló en alguna reunión
en el dialecto piamontés y se recordó así como esa tradición oral de decir septiembre, noviembre, 91, 90, 91, y bueno, y no se acordaban bien y creyeron que noviembre del 91 podría haber sido, porque era domingo ese día, en aquella fecha, y no hay ningún protocolo en el gobierno de la provincia de Santa Fe, en los archivos históricos, que nos diga que el gobierno de la provincia de Santa Fe reconoce la fundación de Chañar Ladeado el 29 de noviembre de 1891. Pero quedó establecida así, porque los años posteriores se recordaba el 29 de noviembre, cuando fueron los 50 años de la vida de Chañar Ladeado, se hizo el 29 de noviembre, el centenario fue el 29 de noviembre, ya sabíamos de esto, pero no podíamos cambiar esa fecha porque era engorroso. Es una tradición oral que se afincó en una comunidad y quedó como un hecho historiográfico en el cual nosotros cuando investigamos tenemos que decir, bueno, viene de una tradición oral. No hay papeles que lo afirmen, no hay protocolos en la provincia de Santa Fe que definan a Chañar Ladeado como fundado ese día. Lo que sí hay es la creación de la primera comuna desde el gobierno de Santa Fe, porque dependíamos de San José de la Esquina, que eso daría el puntapié inicial oficialmente a decir que Chañar Ladeado se fundó cuando se funda la primer comuna, se crea la primer comuna con autoridades comunales de Chañar que podían emitir y cobrar impuestos, que fue en 1902, con el paso del ferrocarril, cuando se oficializa todo este trazado con el paso del ferrocarril y donde ya empiezan a aparecer comunidades a la vera de la vía que se fundan precisamente a partir de 1902. Godeken es más antiguo, Caferata también, ya se habían fundado esas colonias, con Juan Godeken también, en ese momento el gobernador de Santa Fe era José María Caferata, por eso Caferata lleva el nombre de ese gobernador, Godeken el nombre del fundador y colonizador, y Chañar Ladeado toma un nombre toponímico de una referencia histórica que tenemos en el campo de Bertero rumbo a Caferata, Cabaña Mariot. Allí hay una referencia histórica que está en los mapas anteriores a 1890, donde un topógrafo trazó un camino del medio, que era un camino alternativo entre el camino de las diligencias del Fortín de las Tunas en Alejo Ledesma y el Fortín de Melincue con el Fortín de San José de la Esquina. Era un camino intermedio que al principio del tiempo había sido una rastrillada indígena cuando los primeros españoles se afincaron en la provincia de Buenos Aires y empezó el progreso de Buenos Aires y los malones pasaban por acá, y después era un camino alternativo donde las diligencias pasaban para no pagar impuestos o peaje entre esos dos caminos reales donde estaban los fuertes y se pagaba. Ese camino del medio marca una referencia que es Chañar Ladeado o Corral de Bustos. De allí, de ese lugar, de ese bajo con agua dulce, donde había chañares, se toma el nombre toponímico de Chañar Ladeado. Y también con el paso del ferrocarril, 1902, se toma el nombre de Corrales de Bustos o Corral de Bustos en función de ese mismo lugar que compartimos tanto la localidad vecina como nosotros en cuanto a la historia oral y a lo que está señalado en el mapa, porque este agrimensor topógrafo que estuvo recorriendo estos lugares y haciendo los planos, encontró y escuchó que en ese lugar lleno de chañares, en un bajo con agua dulce, se lo denominaba el paraje de Chañar Ladeado o el paraje de Corral de Bustos. Pero hay cartas anteriores de los comandantes de los fuertes de frontera, del comandante del fuerte de San José al de Melincue, o el comandante del fuerte de San José al fuerte de las Tunas, diciéndole que la tropa había estado persiguiendo un malón que anduvo por la zona del Chañar Ladeado, o en otra carta por la zona del Corral de Bustos estuvo el coronel Arnold, que es el de la localidad, Arnold, persiguiendo a un malón que se había llevado 25.000 cabezas de ganado. Cartas que son anteriores a 1891, son del año 1819, 1820, bueno, eso está condensado en un libro muy lindo que colaboré con Carlos Manfredi que se llama Chañar Ladeado, Noticias Anteriores, que muestra nuestra prehistoria como pueblo
y que nuestro nombre de Chañar Ladeado ya tenía un correlato anterior entre los jefes de frontera para mencionar este lugar, como también lo tiene Corral de Bustos. Compartimos esa toponimia, compartimos ese nombre en función de ese lugar puntual, Corrales de Bustos. Un tal Bustos, que no era un corral de Bustos del caudillo Juan Manuel Bustos de Córdoba, no, era un tal Bustos. Vaya a saber, el tiempo y la distancia lo han hecho desaparecer, es imposible reencontrarlo, pero sí está escrito en el mapa ese camino del medio y ese punto de referencia anterior a la fundación de Chañar y anterior a la compra de Juan Godeken de estos lugares. Por eso Juan Godeken le pone a nuestro pueblo Chañar Ladeado, porque la referencia toponímica eran los chañares. No comió un asado abajo del Chañar. Eso es una hermosa historia que se encargaron de relatar algunos protagonistas de ese momento que estaban al lado de Juan Godeken, que el cochero Santiago Canero se bajó y a la sombra del Chañar preparó un reparador asado, y entonces Juan Godeken dijo: a este lugar lo vamos a llamar Chañar Ladeado. No es así. Eso es la anécdota, es el relato histórico, que es lindo para contarlo, pero en la fría realidad de la investigación histórica es otra cosa. Entonces es bueno tener las dos partes, porque las dos nos son útiles para nuestro acervo cultural, para nuestro patrimonio y para nuestro conocimiento. Bueno, feliz cumpleaños a mi querido Chañar. Me pongo pesado con la historia, me encanta y siempre se encuentra algo más, pero me gusta ilustrarlos a ustedes desde lo que puedo, para que todos sepamos un poco nuestra pequeña historia de nuestro pueblo. Feliz cumpleaños, mi querido Chañar, un año más, y hay que ponerle el hombro para sostenerlo y para proyectarlo a un futuro más promisorio, y que podamos sostener todo lo que hemos heredado de nuestros mayores, de los que nos precedieron en la construcción de esta comunidad, con las instituciones, con la política, con las actividades culturales, con todo. Nuestros mayores que nos precedieron construyeron este pueblo tan maravilloso y nos dieron cosas muy buenas. Tenemos que tomar esa herencia y multiplicarla por 10, por 100, por 1000, para que tengamos la grandeza necesaria de desarrollarnos bien como pueblo, como sociedad, en igualdad de condiciones, porque nos merecemos y porque podemos, y están todos los elementos para poder hacerlo.